Bienvenidos a La Covacha. Queremos presentarles la edición de Muerte en la Familia publicada por Editorial Vid en el año 1987, finales del 87, inicios del 88. En ese tiempo, los cómics que publicaban Editorial Vid eran en un papel muy económico y eran a media carta. Esta fue la primera edición que Vid se arriesgó para publicar en un formato de tamaño cómic, como era el cómic americano, y con un papel un poco de una mucho mejor calidad, un papel brilloso, un papel que no se acostumbraba en los cómics en esa época en México. Esta edición, como podemos ver, incluso viene con un logotipo que dice que es línea lujo. Originalmente en los Estados Unidos se publicó en 4 números, pero en México se decidió por economía publicarlo en 2 ediciones. Como podemos darnos cuenta en la parte interior, viene la fecha de publicación que dice enero de 1988. Eso significa que esta edición realmente salió al mercado unos 2 o 3 meses antes, porque siempre se ponía una fecha adelantada en las publicaciones. En esa época, hablando de Editorial Vid, Memín, Lágrimas y Risas, eran historietas, cómics que tiraban alrededor de 200 a 300 mil ejemplares, más bien que vendían de 200 a 300 mil ejemplares. Muerte en la Familia, que fue como un experimento que traía entre manos Francisco Jiménez, su editora en la época, publicaron de cada uno de estos 2 cómics 10,000 copias, 10,000 ejemplares. Lo interesante es que esta edición no vendió, por lo que nos platica Francisco, se vendió de cada uno alrededor de 3,000 copias, se tuvieron aproximadamente unas 7,000 de cada una de regreso en editorial, lo cual, pues internamente comparándolo con los números que vendían las otras historietas, era un fracaso editorial. Y ellos pretendían destruirlos porque no había sido un éxito. Normalmente las revistas que no se venden se juntan y se venden, digamos que por kilo, algo que le llaman la pica, que los meten en unas máquinas que los destruyen. Francisco, conociendo que esta era una edición especial porque era una historia que al final se convirtió en un clásico de su época, intentó convencer a Malenic de la Parra, el dueño de la editorial, para que se rescataran estos cómics y se recircularan de alguna manera. Para poderla hacer atractiva para el público, se les ocurrió hacer una portada diferente que llamara la atención de los puestos de revistas, y es donde llega esta portada, esta edición. Lo que hicieron fue juntar las 2 revistas anteriores, ponerle esta portada de color plateado, que era algo inusitado en la época. Aparte, algo interesante es que en ese momento, cuando salió esta edición en 1989, todavía no se publicaba el trade paperback o el tomo recopilatorio en Estados Unidos, así que la primera vez que se recopiló Muerte en la Familia se puede decir que fue en México. Es un poco complicado verlo en el video, pero todo lo que viene siendo la tipografía de Batman, el logo, y lo que viene siendo la silueta de Batman cargando a Robin, viene troquelado o viene, digamos que realzado. Es más fácil verla o darnos cuenta al ver la parte posterior. Lo que hizo Editorial Vid, que fue algo que se acostumbraba y se sigue acostumbrando en el mundo editorial al recircular una publicación, es quitarle, bueno, en este caso, como podemos ver, no tiene la portada. Es el mismo cómic publicado un poco de tiempo antes. Me equivoco. Aquí, por ejemplo, terminaría el tomo 1. Aquí inicia el tomo número 2. Digamos que lo especial en ese momento era tener una portada diferente que saltara a la vista en el puesto de revistas para que se pudiera vender. Vamos a tomar esta edición para mostrarles lo mismo de dónde termina, como la que acabamos de ver ahorita. Y esta todavía no la vamos a abrir, porque la vamos a abrir, que es una copia del segundo tomo que viene todavía sellado de origen.
Aquí podemos ver que anunciaban que el siguiente tomo de Vid Línea Lujo era la biografía no autorizada del Lex Luthor. Así como esta edición, esta copia nos la prestó David Méndez, o el Capitán Friki de la revista Comikaze. Tenemos también esta otra. Esta nos la prestó La Gaticueva. Aquí, como podemos ver, está autografiada por Jim Starlin, ahora que visitó la mole hace 1 o 2 años. Y es muy parecida o prácticamente igual a la edición anterior que acabamos de ver de David Méndez, de Comikaze. Igual viene realzada la figura de Batman. Igual no vienen las portadas. Viene el tomo 1 pegado al tomo 2. Incluso aquí ya podemos ver por el paso de los años está despegando un poco los cómics. Y a simple vista podemos ver que entre ambas ediciones hay pequeñas diferencias por el trabajo como se hacía en la época, que no era como actualmente se realiza, que es con mucha precisión, con computadoras muchas veces. Aquí podemos ver que el corte de la portada está mal hecho, así que tiene una parte blanca del borde de donde tenía que haberse hecho el corte. Esta está mejor cortada. Esta edición tiene una estampa donde te anunciaba que era una edición de coleccionistas. Esta otra se le alcanza a ver el precio, que costaba 15,000 pesos de la época. Y bueno, este video lo estamos haciendo porque recientemente salió a la luz esta edición. Como podemos ver, si le ponemos una a una, lo primero que nos podemos dar cuenta en el video es que el borde alrededor de lo que viene siendo el logotipo de Batman viene con un borde amarillo dorado, como era el logotipo de Batman de Tim Burton, de la película. Nos explicaba Francisco que este logotipo se eligió a diferencia del logotipo que está acá, porque en las guías de estilo que les enviaba DC Comics, este era el logotipo que ya se tenía que utilizar porque se estaba ya haciendo promoción rumbo a la película de Batman. Esta edición, vamos a ojearla, es igual, viene realzada la parte de Batman y el logotipo, pero aquí ya vimos otra pequeña diferencia, que es que trae una hoja protectora y que trae las portadas. Viene aquí la portada del tomo 1, termina el tomo número 1, tiene su contraportada, la portada del número 2 y hasta el anuncio de la biografía no autorizada del Lex Luthor. La hoja protectora. Ahora, ¿qué onda con esta edición? Bueno, como había sido un fracaso editorial La muerte en la familia, y la querían destruir las 7,000 copias de cada una de estos 2 números, Francisco tuvo que convencer o mostrarle a sus jefes lo que se podía hacer para tratar de incentivar las ventas de esta publicación. Entonces hicieron o tiraron, no recuerdo en este momento cuántas copias de prueba, fueron alrededor de unas 30 o 40 copias de prueba las que se tiraron. Esta es de las que rescató Francisco. En ese tiempo, como empleados de Vid, tenían ellos derecho, parte de sus prestaciones laborales, en que a cierto personal le regalaban, como en el caso de Francisco, hasta 30 copias de los cómics que él quisiera, que muchos podrán recordar quienes conocieron en su momento Vid o asistían a los eventos de Editorial Vid, que Paco regalaba muchos cómics. Muchos de estos cómics que Paco regalaba eran de su propia colección, de lo que le daba la editorial. Como eran tantísimos cómics, imagínense, semanalmente que se publicaban y tantas revistas que en su casa no cabían. Entonces Paco pues tenía esta costumbre de estar regalando constantemente cada vez que uno lo visitaba la editorial, o en los eventos o en reuniones, regalaba cómics. Bueno, él alcanzó a rescatar alrededor de unas 15 copias de esta versión de prueba. Ya que se autorizó esta versión de prueba, se publicaron ahora sí que ya el tiraje, pues así que para el público, que es ya la edición que conocemos y que pues, por desgracia
se consigue de una manera muy corta en el mercado. ¿Y por qué se consigue de una manera muy corta? Porque aunque no lo podamos creer hoy en día, esta edición tampoco vendió. Esta edición tampoco vendió, fue un fracaso de ventas y regresaron a la editorial a una bodega. Y antes de irse, digamos que quizás a poderla volver a circular o quizás a destruir, la naturaleza se encargó de ello, porque la bodega se inundó en esas fechas y junto con mucho otro material originales que tenían en Editorial Vid, todos esos cómics se destruyeron, se perdieron por esta inundación. Es una de las razones más por las cuales estos cómics son muy difíciles de conseguir, y hoy en día esta edición, ahora sí que esto da mucho más apreciada, porque no hay muchas copias. Se hicieron nada más las de prueba para que se pudiera autorizar la circulación y la creación de las mismas. Otro detalle muy interesante es que este trabajo se hizo a mano. Se tuvo nada más en el Distrito Federal había una imprenta que te daba ese servicio de poder crear la figura plástica realzada para, a través de una prensa manual, poder insertar hoja por hoja, bajar la prensa y hacer repujado o este realzado en la edición. Por eso podrán ver cuando los lleguen a tener en la mano que hay unas que están un poco más realzadas y otras están un poco menos, o incluso que el realzado está movido en algunas y en otras está como más centrado, más en su lugar, porque esto lo hizo una persona a mano, uno por uno. Y bueno, queremos agradecer a David Méndez de Comicase, que nos facilitó su edición de colección. Que algo muy interesante de esta edición es que David la compró hace algunos años, se la encontró en un puesto de revistas atrasadas y recuerda vagamente que pagó alrededor de unos 60 pesos por ella. Hoy en día esta edición es un alto coleccionable para los fans de Batman y de Vid y de los objetos raros en el mundo comiquero. Esta edición, que está firmada por Jim Starlin, nos la prestó La Gaticueva, quienes en su grupo de ventas detectaron que se estaba comenzando a vender una edición que ellos no conocían, y por precaución y para proteger a los compradores le tuvieron esas ventas hasta que no se hicieron una investigación como la que nosotros hicimos en La Covacha para saber realmente qué onda con esa edición, si era apócrifa o si realmente era una edición oficial. Y por supuesto agradecemos a Francisco Jiménez y a César Augusto por habernos facilitado esta copia de su colección para poder hacer esta investigación, y sobre todo para mencionar que Francisco ha regalado algunas de esas copias a algunas personas, y seguramente próximamente en el mercado podrán algún coleccionista que así lo quiera poder encontrar y hacerse unas de estas joyas, que es un cómic de equivalente en las figuras de acción. Cuando se tiran estas figuras prototipo, es digamos que si fuera el prototipo de la edición. Y recuerden visitarnos en La Covacha. Estamos en Facebook, en Twitter, como La Covacha MX, y en Facebook como MX La Covacha. Agradecemos a The Comic Store por las facilidades prestadas para poder realizar este video y por el contacto con La Gaticueva. Y pues, sin más, estamos viéndonos en La Covacha. Recuerden que tenemos un programa de radio en vivo todos los viernes de 9 a 11 de la noche a través de Radio 13. Pueden googlearlo y encontrar directamente por internet la estación, o también pueden encontrar la transmisión que hacemos en vivo en Facebook en MX La Covacha. Hasta luego.